El título de este mensaje es ¿Cómo ser un hijo noble? Como hijos debemos esforzarnos por ser buenos hijos, en amar a nuestros padres, escuche, incondicionalmente, a nuestros papás. Un hijo noble es aquel que honra y agrada a su padre. Por noble es aquel que tiene grandes cualidades morales. Y en este caso es aquel que ama a su padre. Es aquel que lo ama incondicionalmente y está dispuesto a hacer lo que es necesario para hacerle feliz, para hacerle agradable. Mire, vaya conmigo a Proverbios capítulo 15, porque el trabajo del hijo es agradar al padre. El trabajo del hijo es hacer feliz a su papá. ¿Sí están conmigo? Ese es el trabajo de un padre, de un hijo. Estamos ahí en Proverbios 15:20. Dice, el hijo sabio, ¿qué hace? Alegra al padre. Mire, más el hijo necio menosprecia a su madre. Pero no sé qué hace el hijo sabio. Alegra al padre, le causa alegría, gozo. Vaya a Proverbios 27:11 y veamos una vez más que la oración de un padre es que le cause alegría, que le haga feliz. Dice, sé sabio, hijo mío. ¿Qué es la siguiente frase ahí? Y alegra mi corazón y tendré que responder al que me agravie. Qué tan importante es que el hijo reconozca que su trabajo es agradar a su padre, hacer feliz a papá. Hija, tu trabajo es agradar a tu papá, que él sea feliz, que él esté contento. Papá no es cualquier persona en tu vida. Papá no es simplemente el que te crió, te alimentó. No, él es tu padre y tú te debes a él, a honrarlo, a buscarlo, a amarlo, a ser una buena hija, un buen hijo de tu padre. Tu papá no deja de ser tu padre hasta que él se vaya a la presencia de Dios. Una vez les enseñé a mis hijas eso, le dije en el cielo, yo ya no voy a ser tu papá. Y empezaron a derramar lágrimas. Y hijas, ¿qué tienen? ¿Por qué ya no vas a ser nuestro papá? Porque no voy a ser tu papá. Mientras esté en la tierra somos papá. Por lo tanto, nuestro padre va a dejar de ser nuestro padre hasta que ya no esté con nosotros. Por eso tenemos tiempo, poco tiempo de ser hijos que honran a nuestros padres. Gloria a Dios y gracias a Dios por aquellos padres piadosos y ejemplares. Sinceramente, yo vengo de un hogar donde mi padre fue ejemplar y es ejemplar. Tuve un buen padre que me enseñó con la Biblia, con paciencia, responsable, un hombre de derecho, un hombre que yo no pude ver, ¿verdad?, una tacha alguna. Un hombre paciente, perdonador, un hombre que nunca tuve miedo de llamarle ni hablarle. En cualquier momento le puedo hablar y él me contesta siempre con una buena actitud. Siempre con una buena actitud. Nunca vi a mi papá con una mala actitud. Nunca venía del trabajo enojado. Nunca venía aquí y ahí azotando cosas porque le fue mal en el trabajo. Fue un hombre que él siempre se hizo responsable de su familia. Y doy gracias a Dios por ese privilegio que me dio Dios a mí, crecer en un hogar así. Por otro lado, hay quienes, quizás papá no estuvo en el cuadro, se fue a una edad temprana. Quizás papá no es ejemplo. Quizás papá no ama como quisiéramos que nos amara. Pero quiero decirle en este día que a pesar de lo que sea papá, usted debe ser un hijo noble. Usted debe amar a su papá. En este pasaje vemos a un hombre llamado Jonatán. Jonatán tenía un papá que se llamaba Saúl. Note lo que dice en 2 Samuel 1:23. Jonatán es un ejemplo de un hijo que honró y amó a su padre, aunque su padre, escuche, fue un hombre malo. En verdad, él fue un hombre malo. Dice Saúl y Jonatán, amados y queridos. Note esta frase, inseparables en su vida. Hay muchas cualidades que podemos aprender de Jonatán. Fue un hombre valeroso y fuerte. Un hombre con una tremenda capacidad mental, un hombre noble e íntegro, un hombre que en verdad supo mostrarse ser amigo. Él hubiera sido un gran rey, la verdad. Él era hijo de Saúl y era el segundo para ser el rey de Israel. Y yo no tengo duda que él hubiera sido un gran rey. Pero hay una cualidad que muy a menudo se nos escapa. Es que él fue un hijo noble. Casi no vemos muchas relaciones entre papás e hijos en la Biblia. Vemos pocas interacciones entre padre e hijo
Y aquí vemos un tremendo ejemplo de este hombre, para que usted entienda qué tipo de padre tenía Jonatán. Fue un hombre que Dios había puesto por rey, pero era un hombre rebelde, testaduro, obstinado. Y Dios tuvo que quitarle el reino a él. Y él seguía obstinado, haciendo cosas indebidas, buscando después a Dios y no poder encontrarlo. Y él va y busca a una mujer hechicera para contactarse con Samuel después de que Samuel había muerto. Era un hombre inseguro, envidioso, celoso, iracundo, necio, desobediente a Dios. Es fácil ser un hijo de un buen hombre, pero ¿qué tal ser hijo de un hombre no tan bueno? Ahora, yo creo que Saúl sí era creyente, era salvo, pero fue un muy mal padre, les dio un muy mal ejemplo. Pero aún así, Jonatán honró a su padre. Mamá, enseña a sus hijos a honrar a su padre, sea quien sea, haya lo que haya hecho, que él aprenda a honrar a su padre. ¿Ama usted a su padre? ¿Está bien usted con su papá? ¿Es un buen hijo? ¿Usted ama a su padre, a su papá incondicionalmente, sin importar qué tipo de padre tenga? ¿Cuándo fue la última vez que usted habló con su papá? Si usted tiene su papá en este mundo, ¿cuándo fue la última vez que usted habló con él? ¿Cuándo fue la última vez que usted le dijo, papá, yo te amo? Si usted es nuevo, es hispano, dice, yo nunca he dicho eso a mi papá. Tiene que aprender a decirle a su papá, papá, yo te amo. Nuestros padres no nos decían eso, aún aunque yo les mencioné todas esas cualidades de mi papá, raramente él me decía, yo te amo. Porque esa es también la cultura hispana. Pero ¿cuándo fue la última vez que usted le dijo? Yo le dije a él, I love you, te amo. ¿Cuándo fue la última vez que usted oró por su papá? Quiero que vea conmigo en esta mañana 3 principios clave de la vida de Jonatán sobre cómo ser un hijo noble, un buen hijo. En primer lugar, quiero que note que él fue leal a su padre. Acompáñenme a 1 Samuel 13. Vamos a leer del 1 al 2. La palabra leal significa una actitud que se comporta con lealtad o fidelidad, mire, sin engañar ni traicionar. Y tenemos que ser leales a nuestros padres. Ahora, ser leal a papá no significa tolerar también el mal que hace. Nuestros padres no son perfectos, pero tampoco somos nosotros los que vamos a juzgar a papá. En un momento vamos a ver cómo Jonatán hablaba con su padre, le hablaba, lo tuvo que corregir, pero lo hizo con respeto. Ahí en el primer libro de Samuel 13, vemos que Jonatán fue leal a la causa de su padre. Recuerde, su padre era el rey. Dice el versículo 1, había ya reinado Saúl 1 año. Y cuando hubo reinado 2 años sobre Israel, escogió luego 3,000 hombres de Israel, de los cuales estaban con Saúl 2,000 en Micmas y en el monte de Betel, y 1,000 estaban ¿con quién? Con Jonatán, en Gabá de Benjamín, y envió el resto del pueblo, cada uno a sus tiendas. Entonces él había organizado un ejército. ¿Cuántos se presentaron según este pasaje? Un total de 3,000. Pero los dividió en 2. Él tenía con él 2,000 y Jonatán tenía 1,000. O sea, lo puso a cargo a su hijo y su hijo le obedeció. Él estaba dispuesto, aunque quizás tenía sus propias iniciativas, él respetaba la autoridad de su padre. Y él lo honraba como el rey. Y él era leal a la causa de su padre, yendo a la guerra. No vemos otro príncipe yendo a la guerra. Los príncipes, yo creo, me imagino, se quedaban en la casa ahí bien guardaditos. Pero aquí estaba Jonatán. Yo estoy listo, papá. Yo quiero apoyarte, papá. Vamos adelante. Apoyaba a su padre. En Efesios, acompáñenme, quiero que vea conmigo. Y eso le digo mayormente a los varones. Varón, joven, cuando crezcas, estés creciendo, apoya a tu padre. Ayuda a tu papá. Cuando ya seas un joven, dile, papá, ¿en qué te ayudo? ¿Qué puedo hacer para ti? ¿Qué necesitas? Quiero que me cargues esto, ponme estas plantas, vete a trabajar. Y cuando consigas un trabajo, apoya a tu papá.
Tantos años tu papá te ha ayudado a ti y ahora es tiempo que tú le ayudes a tu papá. Es tiempo que tú digas, aquí está, mira, jefe, pum, téngase unos $100 para que se compre unas sodas. Esto lo digo a los varones. Trabaja, hijo, y tú tienes que honrar a tu papá. Mire Efesios 6:1. Hijos, ¿qué dice? Obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Aquí vemos varios principios. La obediencia es esencial. Eso habla de la lealtad. Obedece a tu papá. Lo que él te diga, cuando te lo diga, de la manera que él te lo pida y con una buena actitud. Papá, ¿ahora qué hago? Es domingo, me levanté a las 6, ¿qué hago? ¿Qué se ríen, hermanos? Usted, padre, tiene derecho de pedirle a sus hijos que le obedezcan. Derecho dado por Dios. No es un derecho dado por un gobierno ni una iglesia. Dios le dio a usted el derecho de ser el que manda a sus hijos. Y usted tiene todo derecho de decirle, hijo, apaga ese televisor, dame ese teléfono, siéntate ahí, no vas a salir a esta hora. ¿Hasta cuándo, pastor? Hasta que él no viva bajo su casa. Usted es el jefe de la casa. Usted es el rey de esa casa. Y los hijos son los súbditos que tienen que sujetarse a usted. Hijo, así es el orden de Dios, es la protección que Dios ha dado. Y un día cuando tú salgas de tu nido, si quieres que Dios te bendiga, te vaya bien y seas de larga vida, es esencial que aprendas a obedecer ya, hoy. Obey your mom, obedécelos. Yo no sé cómo le pide usted a su hijo. ¿Cómo le pide, hermano Oscar, que su hija le responda? Cuando diga usted el nombre de ella, ¿cómo debe responder ella? Sí, papá. ¿Ah? ¿Así? ¡Eo! ¿Qué más le pregunto? ¿Tu hijo? ¿Cómo tiene que responderte? ¿Yes, daddy? Yo les dije a mis hijas que me dijeran, sir, yes, sir, pero no querían. Tengo un amigo que dice que él se hizo muy bíblico porque sus hijos eran bien, respondían muy mal. Y les digo, ahora tienen que responderme como dice la Biblia, heme aquí, padre. Jason, heme aquí, padre. Héctor, heme aquí, padre. He aquí, Padre, a su presencia estoy dispuesto y listo a ir a la muerte por usted. Honrar significa darle importancia y esto, mire, implica ya después de que ya no está con ellos, sigue honrando a sus padres. Mire, y mencioné un poco de lo que es la economía, porque la Biblia dice claramente en 1 Timoteo que debemos honrar a nuestros padres con nuestros bienes. Eso ya habla, mira. A propósito, papá, si usted tiene un viejón ahí que trabaja, cóbrele la renta. Y que también aporte para la comida, ese becerrón come mucho. Un buen porcentaje para que sepa que es tener trabajo, es ser responsables. En ningún lugar le conviene que usted le cobre la mitad de lo que él gana, le conviene. Porque que se vaya a buscar un apartamento de unos $2,000, no, ya se le fue más de la mitad. Y luego la comida, y no va a comer como su mamá le prepara, una comida calentita y unas tortillas ahí bien deliciosas, unos frijolitos, no, con amor, no, a puro marucha va a comer allá solo el pobre. Y puro Kentucky Fried, y puro ahí se va a enfermar, le van a llegar un montón de enfermedades porque no está comiendo bien. Hijo, dispuesto debes estar para apoyar a tu padre, a tu familia, y Dios te va a pagar. Dios te lo va a pagar bien. Ayer les mencionaba a los hombres, cuando fui yo a México por primera vez, después de haber llegado a Estados Unidos, allá en Michoacán, había unos campos grandes con mucho ganado, vacas, becerros, borregos. Me decían, mira, todo esto fue porque tu papá ayudó a nuestra familia. A los 14 años dejó de ir a la secundaria para irse a la Ciudad de México a trabajar y a mandar el dinero a apoyar a la familia. Lamentablemente mi abuelo era muy irresponsable y mi tío, el mayor, era un borracho. Entonces le tocaba a mi papá ser el que ayudó a su familia.
Y después de unos años, 3 años duró en la Ciudad de México, se fue a Chicago para ahora mandar dinero a la familia. Y así es como la familia se levantó al comprar sus vacas, sus ganados, al poder vender leche, eran lecheros, porque hubo un hijo dispuesto a honrar a su padre, a su familia, a pesar de que su padre era irresponsable. Yo le he preguntado muchas veces, ¿pero por qué? O sea, yo veo hoy muchos jóvenes muy rencorosos con papá, porque papá no les compró un celular y andan bien enojados con él. Qué triste. Papá no les da lo que ellos pensaron, unos zapatos, se graduaron y vieron que a sus compañeros le compraron un carro y a mí nada. Si supieras que es tener un padre que no quiere estar contigo, que te abandona, que no le interesa ni cómo vas a comer. Pero es que si tienes un buen padre, pero es que we're not rich. Mira, si tienes a tu papá, eres más rico que aquellos que tengan abundancia, pero no tienen un papá. Ser leal a la causa de su padre, apoye, ame a su papá, obedezca, leal en los tiempos difíciles. Ahí en el primer libro de Samuel 13:8, regresemos allá. Recuerde que aquí estaba ya preparado para la batalla. Pero dice la Biblia que vino un tiempo difícil, los soldados desertaban. Dice el 8, y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal. Note esta última frase. Y el pueblo se le desertaba. Esa palabra desertar significa abandonar, dejar de cumplir su trabajo de soldado, las obligaciones militares. Pero Jonatán permaneció a su lado. Jonatán estuvo ahí. Mira el versículo 16. Saúl, pues, ¿y quién? Y Jonatán, su hijo. Y el pueblo que con ellos se hallaba, se quedaron en Gabá de Benjamín. Se fueron muchos, pero ¿quién se quedó? Su hijo. Yo me puedo imaginar ver ahí a Saúl desesperado, se van. Pero decía Benjamín, decía Jonatán, aquí estoy yo. Vamos, papá, con los que tengamos, vamos. Pocos, pero mire, con la bendición de Dios podemos hacer mucho. Aunque las cosas eran difíciles, ahí permanecí. Y ahí viene a varias aplicaciones que le puedo dar a usted. Aunque su papá enfrente tiempos difíciles de enfermedad, ruinas económicas, manténgase siempre leal a su padre. Hace una semana estuvimos en la ciudad de Long Beach predicando al lado junto con un pastor que se llama Mike Valdez. Algunos de ustedes lo escucharon. ¿Sí veían quién tenía a su lado? ¿A quién tenía a su lado? A su papá. Un hombre anciano, ya bien viejito. Y él tiene que dar la vuelta a su auto, ayudarle a salir. Aunque tiene un bastón, no es suficiente. Él se agarra de su hijo. Y así tiene que caminar. Hermano, Dios le bendiga. ¿Cómo están? Le introdujo a mi papá. Y el papá ya como que no estaba tan bien respondiendo bien, ya de edad muy avanzada. Pero escuche, él lleva más de un año cuidando a su papá. ¿Sí? Cuidando de él es dándole de comer, cambiando de su ropa, llevándolo al médico, ayudándole a recibir sus vitaminas y sus medicamentos. Y en estos días la gente se le hace tanta inconveniencia a un papá enfermo que lo quieren hacer a un lado. Tenemos que ser leales, ser buenos hijos, aún en los tiempos más difíciles. Escuche, estos son los años más difíciles de nuestros padres. Es cuando ellos ya no se pueden cuidar solos. Y tenemos que hacer lo posible para cuidar de ellos siempre. Esto implica por los lados, mire, porque yo tengo a mis papás, pero mi esposa tiene sus papás. No podemos hacer favoritismos aquí. Tiene que ser igual. Tenemos que amarlos igual. Tenemos que cuidar de los dos igual, honrarlos igual. Pero él fue leal, aunque su padre siempre se llevaba la honra. Saúl era un hombre inseguro, era egoísta. Y como él era el rey y su hijo hacía grandes cosas, él le robaba el crédito a su propio hijo. En vez de decir, mi hijo lo hizo, él dijo, yo lo hice. Mire conmigo, primer libro de Samuel 13, del 1 al 4, ¿estamos ahí? Bueno, vamos a saltar abajo al versículo 3. Y Jonatán atacó la guarnición. ¿Quién atacó la guarnición? Jonatán, de los filisteos que había en el collado. Y lo oyeron los filisteos. E hizo Saúl tocar trompeta por todo el país diciendo, oigan los hebreos,
Y todo Israel oyó que se decía, ¿quién atacó la guarnición? Saúl atacó la guarnición de los filisteos. ¿Pero quién fue? Jonatán. ¿Pero qué hizo Saúl? Jonatán aquí mostró humildad. Él no se exaltó a sí mismo. Él sabía que era el ejército de su padre, lo apoyó en su causa, dijo, está bien, es el ejército de Saúl. Pero note que a pesar de ello, él simplemente fue leal, aunque su padre siempre se llevaba la honra. O sea, usted y yo podemos ver muchas cosas en la vida de este hombre. Mire, 14:43. Aquí Jonatán trajo una gran victoria, pero Saúl no estaba, se quedó inquieto. ¿Cómo es posible que quieran tanto a mi hijo más que a mí? El 43 dice, entonces Saúl dijo a Jonatán, declárame lo que has hecho. Y Jonatán se lo declaró y dijo, ciertamente gusté un poco de miel con la punta de la vara que traía en la mano, y he de morir. Y Saúl respondió, así me haga Dios y aún me añada que sin duda morirás, Jonatán. ¿Qué está pasando aquí? Saúl había hecho un voto diciendo, no vamos a comer hasta que ganemos. Pero Jonatán no oyó eso y él comió miel. Dice la Biblia que esa miel le iluminó, le hizo fuerte y le ayudó a ganar una batalla. Y ahora que ya ganaron, todos están contentos, pero se dio cuenta Saúl que él desobedeció la orden. Y dijo, ¿sabes que tú vas a morir? Jonatán dice, pero acabamos de ganar, desobedeciste mi orden. ¿Y sabe quién defendió a Jonatán? El pueblo. No, ¿cómo es que vamos a matarlo? Acabamos de ganar. Si no fuera por el pueblo, Saúl hubiera matado a su propio hijo. Así de inseguro era Saúl. Así de niño, así de carnal. O sea, piense, medite. Si nuestros padres no poseen las cualidades de un hombre maduro, aún tenemos que amarlos. Esta frase me ayudó mucho. Darle por su lado. Pero es que dice una cosa, usted dele por su lado a su papá. Aunque él está mal. No pelee, es su papá. Bien. Tenía un primo, un papá tenía un primo que le decía, tenía pan, se llamaba Rogelio, mi tío Rogelio. Y se acercaban mis tíos con mi papá, tío, deme pan, sáquese, no les doy por pediches. A la siguiente semana estaba otra vez comiendo pan y se acababa el pan y decía, ¿qué pasó? ¿Por qué no nos dio mi tío? Pues porque no pidieron. Mal por pedir y mal por no pedir. Así perdemos los hijos, ¿verdad? Si hacemos bien, si no hacemos mal. Es posible que el papá así sea también, pero mire, es su padre. Dele por su lado. Su padre le va a regañar por nada a veces. Yo no digo a mí, mi papá siempre que me regaña tiene razón. Pero yo he escuchado a mis abuelitos regañar a mis papás cuando no es cierto. Yo le decía, pero papá, ¿por qué tanto aguanta? ¿Por qué tanto supera? Es que es mi papá. Usted no comprende el respeto que me enseñó de tenerle a su padre. Una vez yo le falté el respeto a mi abuelo. Yo nunca había visto. 2 veces vi a mi papá enojado. Una vez cuando le falté el respeto a mamá y él me dio una bofeteada. Y la segunda bofeteada que me dio fue cuando le falté el respeto a su papá de él. Pero me dio una buena, bro. Hasta me dio miedo. Dije, ¿quién será este hombre? Dijo, don't talk about my daddy. No hables de mi papá. No, pero es que nosotros somos tan ingratos, la verdad, que tenemos una expectativa. O sea, el pecado grande de la gratitud es que tenemos una expectativa más alta de lo que debe ser. Pero la gratitud es estar agradecido con lo que tenemos, sea bueno o sea malo. Yo estoy feliz, estoy contento con el Padre que Dios me ha dado. Dios me lo dio, es el único papá que tengo. Sea como sea, voy a ser leal a Él, voy a cuidar de Él, voy a amarlo, voy a honrarlo. Porque Jonatán honró a su padre. En Éxodo 20:12 dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento, bueno, para que tus días se alarguen sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Vaya conmigo al primer libro de Samuel 15:23. Note qué tipo de padre tenía este hombre Jonatán. Porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolo e idolatría es la obstinación. Tenía un padre, según la Biblia, rebelde y obstinado. Mire el 14, versículo 43, versículo 40. No, vaya conmigo a Efesios 4:32, por favor.
Tenía un padre rebelde, tenía un padre envidioso. En Efesios 4:32 dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos. ¿Qué es la siguiente frase ahí? Perdonándoos unos a otros. Algunos de nosotros tenemos que perdonar a nuestros padres. Mire, especialmente si sus papás no fueron cristianos, no son creyentes. Todo lo que hicieron lo han hecho en ignorancia, siguiendo la corriente de este mundo, sin saber lo que es una corrección correcta, lo que es instrucción, lo que es amar. Porque una persona que no tiene a Cristo ni al Espíritu Santo tiene la capacidad de amar como Dios ama. Hay un afecto, hay un amor terrenal que Dios ha dado a los seres humanos, pero el amor abnegado como el de Cristo solamente viene de aquellos que tienen al Espíritu Santo morando en él. Por eso usted no puede culpar lo que su padre le dijo, le hizo, cómo lo trató, cómo lo ignoró, cómo lo dejó, lo abandonó. No puede usted culpar a su padre por eso, porque él no sabía lo mejor. ¿Sí me estoy explicando? Es por eso que tiene que aprender a perdonar como Cristo nos perdonó a nosotros. Sea agradecido por su papá, porque él fue el instrumento que Dios usó para traerlo aquí. Cuente las cosas que su papá ha sido bueno con usted. Mire, mi papá tiene nada más 2 memorias de su papá. Una de ellas, dice él, fue cuando él no fue a la clase, se fue a jugar al río. Se fue a jugar Tarzán, me dijo él. Y cuando él regresa a casa, aparentemente ya era tarde, el maestro ya le había avisado a su papá, a mi abuelo, y le dijo, ¿dónde estabas? No, pues estaba en la escuela. ¿Cuál escuela fuiste? ¿Cómo? Tu maestro acaba de decirme que no fuiste a clases. Dice que le dio, las palabras de papá, una riatiza. Se lo zarandeó con una riata. La otra memoria que él tiene de su papá dice que un día su papá lo invitó a la parcela y le compró una Coca-Cola. Tenía 11 años. Dijo, son las únicas 2 memorias de mi infancia que yo tengo con mi papá. Pero cuando él me las cuenta es como la mejor historia. Estuvo bueno, estuvo tremendo, esa coca me gustó. Es todo lo que tiene. ¿Usted tiene más de su papá? ¿Qué memoria le está dando usted a su hijo? Yo tengo muchas grandes memorias de papá. Él me ha llevado a todo tipo de parque de atracción. Nos llevaba a acampar solos, nada más nosotros. Íbamos a los muelles, a las playas, a las montañas, o sea, a los viajes de los pobres. Yo estoy muy agradecido por lo que mi papá es. Pero cuente usted las bendiciones. Perdone a su papá por los errores que ha cometido. Note que en 1 Samuel 20, versículo 27, Saúl intenta matar a su propio hijo. Ya lo quería matar anteriormente, ¿se acuerdan? Pero no sé, aquí mire, ¿está conmigo? Primer libro de Samuel 20, 27. Él honró a su padre aunque lo intentó matar. Dice, al siguiente día, al segundo día de la nueva luna, aconteció también que el asiento de David quedó vacío. Y Saúl dijo a Jonatán, su hijo, ¿por qué no ha venido a comer el hijo de Isaí hoy ni ayer? O sea, David no estaba presente. Y Jonatán respondió a Saúl, David me pidió encarecidamente que le dejares ir a Belén, diciendo, te ruego que me dejes ir porque nuestra familia celebra sacrificio en la ciudad y mi hermano me lo ha mandado. Por lo tanto, si he hallado gracia en tus ojos, permíteme ir ahora para visitar a mis hermanos. Por esto, pues, no ha venido a la mesa del rey. Entonces se encendió la ira de Saúl, un hombre muy iracundo. ¿Contra quién? Contra Jonatán. Y le dijo, hijo de la perversa y rebelde. Es una maldición hacia él y su madre. ¿Acaso no sé yo que tú has elegido al hijo de Isaí para confusión tuya, para confusión de la vergüenza de tu madre? Porque todo el tiempo que el hijo de Isaí viviera sobre la tierra, ni tú estarás firme, ni tu reino. Envía pues ahora y tráemelo, porque ha de morir. Y Jonatán respondió a su padre Saúl y le dijo, ¿por qué ha de morir? ¿Qué ha hecho? Entonces, note, le arrojó una lanza para herirlo, de donde entendió Jonatán que su padre estaba resuelto a matar a David. Y se levantó Jonatán de la mesa con exaltada ira
y no comió pan el segundo día de la nueva luna, porque tenía dolor a causa de David, porque su padre le había afrentado. Note que lo que está sucediendo aquí, Saúl es el rey, su hijo es Jonatán, y el mejor amigo de Jonatán se llama David, y David ha sido ungido por Dios para ser rey, y Jonatán lo sabe, y Jonatán está dispuesto a ser el segundo y que David sea el rey. Pero Saúl se siente amenazado, y él dice, ¿dónde está el hijo de Isaí? David no está, y lo defiende una y otra vez Jonatán. De pronto se enoja, lo maldice. ¿Sí escuchó? Es una maldición en la Biblia. Y después de eso le arrojó una lanza. ¿Para qué era eso? Para matarlo. A su propio hijo. ¿Sí veo cómo le habló a su padre? ¿Se enojó Jonatán? ¿Pero qué hizo cuando se enojó? Se fue. No le respondió con una herida, no le maltrató, su reacción fue algo que debemos entender. Él no tiene derecho, porque es el padre. Lo único que puede hacer es apartarse. Dice, su padre lo afrentó. O sea, que tu enemigo te afrente, o sea, que se enfrente a ti es una cosa, pero que sea tu propio padre. ¿Alguna vez su padre lo ha intentado matar a usted? A mí varias veces. Quiero que vaya conmigo al primer libro de Samuel 28. Vemos aquí que Saúl consultó a una adivina. Recuerde, él siguió siendo fiel. Él siguió siendo fiel a pesar de que su padre era rebelde, envidioso, le intentó matar y ahora consultó a una adivina. Recuerde, eran inseparables en su vida. El 6, y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. Entonces Saúl dijo a sus criados, buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación, para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron, he aquí una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. Note, el hombre buscando ya brujas, adivinas, hechiceras, pero aún así él fue fiel, fue leal, honró y finalmente permaneció. En mi libro de Samuel 13, quiero que vea este pasaje. Yo sé que lo he dicho quizás unas cuantas veces aquí. Enseñé a mis hijas en verso por verso de la Biblia. Empezamos desde Génesis, cruzamos todo el Pentateuco, la narración, el aspecto de narración. Llegamos a Josué, Jueces, Ruth, primer libro de Samuel. Y mis hijas se encantaron con Jonatán. Decían, cuando un día tengamos un hermano, hay que ponerle Jonatán. Porque era un hombre fiel, leal, el mejor amigo de David. Después llegamos a este pasaje, en el libro de Samuel 31:1. Los filisteos pues pelearon contra Israel. Y los de Israel huyeron delante de los filisteos y cayeron muertos en el monte de Gilboa. Y siguiendo los filisteos a Saúl y a sus hijos, ¿mataron a quién? Mataron a Jonatán. Después de leer ese versículo, me acuerdo ver a mis hijas con sus lágrimas derramando, porque mataron a Jonatán. Pero me dijo mi hija, tú nos enseñaste que si honramos a papá, somos obedientes y vamos a vivir larga vida. ¿Por qué murió Jonatán? Una pregunta profunda. ¿Por qué murió Jonatán? ¿No vimos que Jonatán fue un buen hijo? ¿No vimos que él honró a su padre? ¿Por qué murió Jonatán? Segundo de Samuel, capítulo 1, versículo 23, vemos por qué murió. Saúl y Jonatán, amados y queridos, ¿qué dice ahí? Inseparables en su vida. Es muy posible que Jonatán no hubiera ido a la batalla ese día. Ellos fueron, era una misión de suicida.
sabían que iban a perder. El mismo Samuel les dijo, mañana tú vas a estar conmigo y tus hijos. O sea, vas a morir mañana en la batalla. Ellos sabían. Jonatán sabía que era una derrota garantizada. Y en la Biblia siempre vemos que los que están del lado de Dios siempre ganan, tienen victoria, pero aquí vemos a un hombre noble, a un hombre valeroso, un hombre que amaba a Dios, un hombre que todo el sentido de la palabra tenía todas las cualidades de ser un gran rey. Pero murió por ser leal a su papá. Permaneció con su padre. Y murió con su papá. Murió por la causa de su padre, a pesar de que su padre fuera lo que él fuera. ¿Qué ejemplo nos da a nosotros en este día? Porque muchos somos muy criticones de nuestros propios papás. Muchos no apreciamos a papá. No apreciamos lo que hace por nosotros. No apreciamos su esfuerzo, su trabajo, su sacrificio. Porque mire, ser un padre es sacrificarse. Nosotros los padres no tenemos dinero, ¿sabe por qué? Porque todo lo hemos usado para nuestros hijos. Nuestras casas es para que nuestros hijos vivan ahí, nuestros carros. No estamos pensando en vacaciones, no estamos pensando en pasatiempos, estamos pensando en sustentarlos y mantenerlos cada día. No estamos pensando en un día voy a hacer esto, aquello. No, todo lo que tenemos es por nuestros hijos. Vivimos para ustedes, hijos. Nos sacrificamos para ustedes. Nosotros nos enfermamos por ustedes. Hacemos todo lo posible por ustedes. Trabajamos para tener una iglesia, la adornamos para ustedes, hijos. Nuestros hombres aquí la adornaron para ti. Construimos para ti, trabajamos para ti, sacrificamos para ti, damos para ti. Y yo no creo que somos como Saúl. No hay ni un hombre aquí que sea como Saúl. Tu padre es digno de que tú le ames, que tú le quieras, le respetes, le hables con respeto, que tú lo admires. Si tu padre es fiel y constante, ámalo, quiérelo. Dile gracias, papá, porque tú estás aquí, no te has ido, no me abandonaste, aquí estás. Gracias, papá. Pero mi papá no es salvo, entonces ora porque sea salvo. Dale un buen ejemplo para que conozca del Señor. Dale una razón de creer para que Él diga, mi hijo, mi hija tiene algo verdadero, ¿qué será? Y ahí tú mismo vas a poder enseñarle a tu padre el camino de salvación. Pero ama a tu padre, quiérelo. Pídele perdón en este día si es que lo has ofendido, le debes algo, si no estás bien con él. Mira, él te puede decir lo que él quiera, que él te maldiga. Tú no tienes control de cómo responde, pero sí tienes control de tú ir y hablar con él. Háblale, ámalo, quiérelo, obedécelo, sus consejos. El día que no esté, te vas a acordar de muchas cosas que él te dijo. ¿Por qué murió Jonatán? Porque él fue un hijo noble. Él murió con su padre. Muchos jóvenes no entienden, hijos no entiendes. Tu trabajo es honrar a tu padre. Si tú quieres que tú tengas una vida larga sobre la tierra, una vida de gozo, en abundancia, tienes que aprender a ser un hijo noble, un hijo obediente, un buen hijo. Padre Santo, te doy gracias por este día que nos das. Gracias por los padres que nos has dado. Señor, sin duda alguna, sé que muchos de nosotros tenemos padres que estuvieron atentos a nuestras vidas, quizás otros padres ausentes, padres que no estaban dispuestos a ser los padres que deben ser, quizás papás desobligados. No sé, yo no sé, Señor. Pero lo que sí sé es que si nuestros padres están con vida, es nuestro trabajo honrarlos y amarlos. Hermanos, si Dios le habló a su corazón, ¿por qué no ora en este momento? ¿Por qué no viene a orar? ¿Por qué no se arrodilla en su lugar? ¿O por qué no viene en este momento? Dele gracias a Dios por su papá. Honra a su padre. En este día, arrepiéntase si usted ha faltado a su papá. ¿Por qué no en este momento, si usted refleja y piensa en sus papás? Aunque su papá no es perfecto, él es digno de su amor. Aunque su papá quizás no es creyente, ore para que él sea salvo. ¿Cuándo fue la última vez que usted oró por su papá? Para que Dios le bendiga, para que Dios le ayude, para que Dios le fortalezca, para que Dios le ilumine, para que Dios le provea.
Oh, necesitamos ser hijos nobles. Padre Santo, doy gracias por mi papá. La verdad es que yo no pude haber pedido algo mejor. Mi padre sigue siendo un gran amigo, un gran ejemplo, y es mi mejor amigo. Yo estoy agradecido, contento, Señor, porque lo que yo he llegado a ser, yo sé que no he llegado a ser ni la mitad de hombre que ha sido mi padre. Yo te pido que tú le bendigas a él, que tú le fortalezcas, que tú le prosperes en su ministerio. Bendice a mi mamá, mi hermano que vive en casa con él, a mis hermanos y a todos sus nietos. Que tu Padre le des gozo en este día, que él sepa que hay un hijo que le ama, hay un hijo que quiere honrarlo, y Señor, que hay un hijo que está dispuesto a honrarlo y cuidar de él. Así que Padre, yo pido que tú nos ayudes a nosotros a amar a nuestros padres, que tú ayudes a mis hermanos a reconciliarse con papá, a pedirle perdón por la indiferencia, pedirle perdón por no amarle como debemos, por faltarle respeto. Oh Señor, perdónanos por eso. Que reconozcamos que es nuestro deber, nuestra obligación honrar a papá. Gracias porque tenemos a nuestros padres con vida y aquellos, Señor, que ya han perdido a su papá, que tú les des consuelo en este día. Y que ellos sepan, Señor, que tú eres Padre de los huérfanos y que tú cuidas de cada uno de ellos. Te lo pido en nombre de Cristo Jesús. Amén.